No olviden esto porque dentro de 8 días hay una pregunta de electro. Hay pregunta de electro dentro de 8 días. Entonces, no se les olvide que hay un nodo sinusal, que hay un nodo auriculoventricular, que hay un haz de His común, que hay una de His derecho, izquierdo, que hay una fibra de Purkinje y que cada uno tiene una despolarización y una repolarización. Recuerden por favor lo que es una onda, lo que es un intervalo, lo que es un segmento y lo que es un complejo. Los que tengan dudas saben que me pueden buscar, ¿cierto? Entonces, vuelvo y les digo, una cosa es una onda, otra cosa es un intervalo, otra cosa es un segmento y otra cosa es un complejo. Y eso lo tienen que tener claro porque ya hicieron el taller de antiarrítmicos, ustedes lo escribieron, lo llenaron y saben que hay unos antiarrítmicos que modifican, unos modifican la onda, otros modifican el complejo, otros modifican el intervalo y otros modifican el segmento. ¿Ok? Les va a aparecer un electro y tendrán que decir las características del electro en términos de si es normal o anormal ese electro. Recuerden que para este momento ustedes en tercer semestre no tienen por qué conocer las patologías del electro, pero sí deben saber reconocer las características de un electro normal, si fue bien tomado y qué mide cada una de las derivadas como tal. Entonces recuerden que la onda P siempre es simétrica como tal, que siempre la onda P precede a un complejo QLS y por eso decimos que es un ritmo sinusal frente a eso, que la onda P es positiva en D1, D2 y ABF y que es negativa en ABL, que el intervalo PR es constante y el tiempo tiene una duración de 0.12 a 20 segundos, que la frecuencia cardíaca entre comillas normal está entre 60 y 100 y que lo que está por debajo de 60 será bradicardia y lo que está por encima de 100 será taquicardia. ¿Listo? Y un ritmo regular y por lo tanto deben saber sacar la frecuencia. ¿Cómo la quieren sacar? Como quieran. Recuerden que el morfo debieron de haber visto las diferentes formas, ya sea por cuadrito grande, por cuadrito pequeño, cuánto mide, si lo dividen por 300, si lo dividen por 1500, si lo dividen por 600, ustedes verán. Pero en YouTube hay una cantidad de pequeños videos que les pueden mostrar eso. Vuelvo y les digo, si tienen dudas, se comunican conmigo y yo me conecto con ustedes. Me dicen, no hay problema. Van a tener que decir ritmo regular o ritmo irregular y lo pueden sacar a través de las diferentes formas de medir. Recuerden que la misma norma no se aplica. Si el ritmo es irregular, es diferente aplicar la norma a ritmo irregular, porque van a tener minutos para responder su evaluación. Y no es una evaluación larga, es una evaluación 10 preguntas y frente a todo el ejercicio que hacen. Recuerden por favor que también hicieron un ejercicio de antihipertensivos. Y dentro de los antihipertensivos tuvieron que haber revisado algunos medicamentos de las dislipidemias que no vamos a profundizar porque hay un seminario de lípidos, ¿cierto? Hay un grupo aquí que va a trabajar lípidos. Y los medicamentos para la cardiopatía isquémica no vamos a profundizar porque hay un seminario que es de síndrome coronario agudo. ¿Estamos? Y en antihipertensivos, si ustedes hicieron un ejercicio.
Ahora les hago un pequeño resumen frente a eso. Vamos a ver qué más dicen. Recuerden que dentro de los antihipertensivos vieron 5 grupos. ¿Cuántos grupos vieron en diuréticos? 5. En antihipertensivos, 5. ¿Ok? O sea que ya van 10 grupos. Pero recuerden que también en sistema nervioso autónomo vimos 3 grupos en simpático miméticos, 2 grupos en simpático líticos, 2 grupos en parasimpático miméticos y 5 grupos en parasimpático líticos, señor. Yo estoy haciendo un cuadrito por ahí de los antiarrítmicos y ahí le entran los beta bloqueantes. Esos también están incluidos ahí, ya así saben, ya se hayan visto en los Obvio, por eso no se profundiza, porque lo digo. En sistema nervioso autónomo se vio. Sí. En antiarrítmicos vuelven y se toman. Y en antihipertensivos vuelven y se toman. O sea que los beta bloqueadores son un grupo de medicamentos que sirven para varios de las acciones de las patologías que hagan. Entonces, hay un grupo de medicamentos que inhiben el simpático. El simpático es ¿qué? Alfa, beta, dopa. ¿Cuáles son los neurotransmisores? Dopamina, noradrenalina, adrenalina. ¿Y cuáles son los receptores? Beta, alfa. ¿Alfa cuántos son? ¿Y beta cuántos son? ¿Y dopa cuántos son? ¿Los alfa 1 dónde están principalmente? Vasos sanguíneos. ¿Los beta 1 dónde están principalmente? ¿Los beta 2 dónde están principalmente? ¿Y dónde más? Útero. Por lo tanto, si me dicen que inhibe el simpático, son bloqueadores que adrenérgicos, que ya los vimos. Vimos bloqueadores alfa y vimos bloqueadores beta. Ya los vimos. Para que no vaya a haber confusión. Vamos ahorita a ver los bloqueadores de los canales de calcio. ¿Dónde hay calcio? En la bomba. ¿En dónde? En la bomba sodio. En la bomba sodio, el momento en que hay bomba sodio-potasio, se libera calcio que está dentro de ¿qué? En la célula, ¿en qué parte se guarda el calcio? ¿Dónde? Cuando vieron célula por allá, eran recién nacidos cuando estaban viendo eso. ¿Dónde le guardan? Algunos recuerdan una cosa que se llama retículo endoplásmico rugoso. Vieron un retículo endoplásmico liso y vieron un retículo endoplásmico rugoso. Y el rugoso es porque tiene unas vesículas. Esas vesículas guardan enzimas y calcio. Y en el momento en que hay despolarización, o sea, intercambio de iones de sodio y potasio, se libera calcio. ¿Listo? Inhibidores de la angiotensina 2. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la angiotensina 2? Vasoconstrictor. Vasoconstricción. ¿Y qué más hacen? Van al túbulo recolector y. Ajá. No, porque está la aldosterona. Pero ¿qué hace con la aldosterona? ¿Va bien? Pues allá pasa a la suprarrenal y ahí la suprarrenal libera aldosterona y se convierte en. Dos funciones de la angiotensina 2. Producir directamente vasoconstricción arterial y estimulación en la suprarrenal para producir aldosterona. Son las dos funciones. ¿Ok? Tenemos los vasodilatadores. ¿Cuáles vasodilatadores conocen? ¿Cuáles vieron? ¿Cuáles han dado? ¿Cuál? No, la noradrenalina es un vasoconstrictor, vasodilatador. Puede ser un bloqueante, pero un vasodilatador directo, ¿quiénes son? La beta. ¿Alguien ha dado un nitroprusiato? No. Y los diuréticos, que el grupo de diuréticos tiene que volverse a presentar. Tiene 24 horas para definir cómo lo va a hacer. Recuerden, ¿entienden? Recuerden que es el único seminario que desde el principio dije yo que tenía opción de equivocación.
Lo dije en la primera clase. Único seminario que se podía equivocar. Que se equivocó y se quedó en todo, pero que podía hacerlo. Los otros no puede pasarles nada. Las arritmias de alta frecuencia y de baja frecuencia. ¿Cuáles son más importantes para nosotros? Las de alta frecuencia, que son las taquiarritmias. Por eso están en rojo. Y tenemos unas perdón aquí por la E, supraventriculares y otras ventriculares. La supraventricular será la taquicardia supraventricular, TSV, la fibrilación auricular y el flúter auricular. ¿Listo? ¿Sí? Los que no están relacionados con eso, ¿sí? Por favor, van diciendo, levanten la mano que aquí nadie les va a pegar y nadie les está pagando a ustedes el semestre. Si algún compañero les está dando plata para el semestre, me dice. ¿Seguro que está claro? ¿Qué es el flúter? ¿Es el Háganle. Ya. Tenemos arritmias de alta frecuencia y de baja frecuencia. Las de alta frecuencia puedo tener supraventriculares o ventriculares, recordando la forma del corazón, por encima del ventrículo o dentro del ventrículo. Por encima del ventrículo, o sea, las supraventriculares son taquicardia supraventricular, fibrilación auricular y flúter auricular. La diferencia es la frecuencia con la cual se presenta, la velocidad que tiene el evento. ¿Listo? Que eso lo van a ver ustedes en adulto. Taquiarritmias ventriculares, ¿por qué están en rojo? Porque apenas tengamos una taquiarritmia y si nosotros pilas, no podemos quedarnos quietos. De eso depende la estabilidad clínica y hemodinámica del paciente. Entonces, ¿qué va a tener? Si el ventrículo, ¿qué le puede pasar? Una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Me repite, por favor? ¿No entendí? En el ventrículo yo puedo tener taquicardia ventricular monomórfica. Van a conocer la característica de la monomórfica, porque se llama así. Y taquicardia ventricular polimórfica. Está monomórfica y polimórfica. Las ventriculares. O sea, están en ventrículo. Todas estas que están en rojito, el daño es ventricular. ¿Ok? Entonces, tengo taquicardia ventricular las dos, pero una es mono, o sea, una sola característica, y polimórfica. Van a ver una variabilidad que la van a conocer en adulto. Acá no más breve. Nos vamos a recordar es el nombre. ¿Ok? El nombre no. Lo mismo, flúter ventricular y fibrilación ventricular. ¿Listo? Si estamos en estas. Y las bradiarritmias, que para nosotros no es preocupante, revierten fácilmente, no utilizamos el antiarrítmicos. No vayan a olvidar eso. Cuidado con leer y por andar leyendo la carrera, que fue lo que les pasó en su parcial pasado, que por leer buscaron de una vez una respuesta que se les pareciera y empezaron a señalar. ¿Listo? Ahorita lo vamos a revisar. Seguimos. En la bradicardia no utilizamos antiarrítmicos. Allí está el grupo de medicamentos que utilizamos. Entonces, miren, en las supraventriculares hacemos cardioversión farmacológica. Hay unos medicamentos que revierten, ellos de por sí revierten la arritmia. Pero cuando hay unas arritmias que no revierten con los medicamentos, como son las ventriculares, que sí tengo que hacerle choque, una desfibrilación como tal. ¿Listo? En la cardioversión farmacológica tenemos, miren que son los mismos. Miren estos dos grupos, los dos primeros, para que no se van a confundir. Aquí, miren, si es supraventricular, de uno medicamento. Si es supraventricular, de una medicamento. Si es ventricular, primero desfibrilo y continúo medicamento. ¿Ok? En esa base, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ventriculares, desfibrilación asincrónica, que lo van a conocer. ¿En qué consiste?
sincrónica o asincrónica, y los medicamentos que utilizamos como lidocaína, sulfato de magnesio y amiodarona. Y RCP, que algunos de acá deben tener el curso. ¿Todos? ¿Avanzado o básico? Algunos deben tener avanzado. ¿Listo? Ok. ¿Qué les llamó la atención de este medicamento? ¿Qué es eso? ¿Qué es efecto probarrítmico? Antes de que inicie la arritmia, nada, podría ser. No. ¿Qué es un efecto probarrítmico? Que ayuda No, después no. Por ahí donde ayuda. Lean lo que dice arriba. Ayuda a agravar una arritmia. Yo puedo coger un paciente y tiene una arritmia. Le administro un medicamento. Ese medicamento de por sí puede corregirme la arritmia. Pero resulta que él también puede activar la arritmia. Eso es lo que se llama proarrítmico. Entonces, el efecto proarrítmico es la capacidad de los medicamentos antiarrítmicos de agravar una arritmia preexistente o provocar una nueva. Como la mierda, ¿no? Lo puede hacer. ¿Ok? ¿Dónde voy a encontrar yo el efecto de bloqueante sodio? En el potencial de acción en la onda cero. ¿En la onda qué? En la onda cero. C. Cero. Cero. En la fase cero. Ajá. En la fase cero. ¿Y la fase cero corresponde a qué? ¿A qué parte del electro? ¿A un segmento, a un intervalo, a una onda, a un complejo? ¿A qué? ¿A qué corresponde? ¿Qué corresponde? Un segmento. ¿Qué corresponde? ¿Qué corresponde? A la Potencial de acción. a la aurícula, ¿no? Si yo estoy diciendo que bloquea sodio, lo acaba de decir William, ¿aquí entra qué? Sodio, ¿aquí es qué? Potasio, potasio. Si a mí me dicen que bloquea el canal de sodio, ¿dónde voy a ver principalmente el efecto? En la onda P. Yo esto sé que está pasando, pero no lo puedo ver. Pero esto sí lo puedo ver. O sea, ¿esto es una onda o es un complejo? ¿Esto es un intervalo o es un segmento? Intervalo. ¿Este y este es un qué? Segmento. No es un segmento. Intervalo P. No un segmento. Es el intervalo P. Acá, ¿esto es un qué? Intervalo. ¿Esto es un qué? No es un segmento. Es un intervalo. Segmento es un segmento. No, el cemento es parte. El cemento es el cemento no sé qué no es. Sí. Ay, sí. Ah, es un intervalo. Intervalo. ¿Están qué? ¿Quién dijo que estaba bien? Era que tenía una 5 por allá arriba. No. Y es complejo. Si a mí me dicen que voy a bloquear el calcio, ¿dónde espero ver el efecto? En el complejo. Ojo. En el complejo. Si a mí me dicen que tengo alterado el potasio, ¿dónde espero ver el efecto? En el segmento ST y en la T, ¿no? Cuando ustedes le dicen hay una T picuda, Está reteniendo potasio. está reteniendo potasio. Pero lo que tienen que llevar es la imagen que está pasando.
¿Quién de aquí pone cloruro de potasio? Levanten la mano. Sin miedo, levanten la mano. Ah, bueno. ¿Quién de aquí pone cloruro de sodio? Todos. Miran el electro a ver qué está pasando. Se acabaron los líquidos. Se acabaron los líquidos que cambiaron. Puro Harman, diga. Profe, ¿Entienden con esto por qué es tan importante educar al acompañante? Porque el acompañante se la pasa. Señor. Para que pase más rápido. ahorita usted va a explicar el eléctrico, es que yo en eso o sea, yo lo entiendo y sé cómo actúa, pero no sé cómo se correlaciona con el potencial de acción. ¿Sí me entiende? ¿Qué? O sea, es decir, usted ahí decía que el eléctrico es una onda diferente que parece como una montaña, una duna, y en este potencial de acción, ahí decía también que era la contracción muscular, o sea, del músculo cardíaco, y la onda es como, la otra es como el potencial eléctrico, ¿sí? ¿Sí me puedo entender? Sí. Entonces, ahí decía que hay unos, por lo menos hay unos digitálicos abajo, como la digoxina y la adenosina, que actúan en el eléctrico, ¿sí? Entonces, ahí en esa es cuando yo me enredo, ¿en qué parte en el eléctrico se puede identificar eso? Ah, bueno, ya vamos a mirar. Esperemos que sí nos alcance. Pero sí, asume que es morfología. Ok, listo. No, listo. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Es eso. Miren que los tres primeros son sodio. Miren que el tercero es beta bloqueadores. Estos beta bloqueadores ya de entrada sabemos que es beta 1. Y por lo tanto ya vimos algunos de ellos, al menos metoprolol, propanolol, lo estuvimos mencionando, para algunos puede ser modolestrol. El clase 3 es potasio, el clase 4 es calcio, y hay un grupo que se llaman otros. Ese grupo que se llaman otros son grupos, es un grupo de medicamentos que tienen varios mecanismos de acción. No tienen uno solo, pueden actuar sobre sodio, pueden actuar sobre potasio, pueden actuar sobre calcio. Entonces por eso se llaman grupo de otros, porque su mecanismo de acción no está específicamente definido en una sola cosa, a diferencia de los otros que sí tienen esa característica. ¿Qué hacen? Entonces tenemos estos 5 grupos, y en la clase 1 los bloqueadores de los canales de sodio, el A prolongan el QT. ¿El QT es qué? Onda, segmento, complejo, Es un segmento. Un intervalo. el QT. Es complejo. No, Es es un intervalo. Es un intervalo. T, sí, es un intervalo. Sí. Pues un segmento. El complejo es QRS, el labio. Y el segmento Es un segmento, un intervalo, un complejo, una onda. No, una onda no es. No, mi intervalo. Ok. Los de la clase 1 prolongan la QRS. ¿La QRS es qué? ¿Qué es inotrópico y cronotrópico? ¿Qué es inotrópico? La fuerza de contraer, La fuerza de contracción. ¿Qué es cronotrópico? La frecuencia. ¿Qué es luciotrópico? La dilatación de los vasos y los lechos para que fundan en los capilares, ¿no? Pero en el corazón, ¿qué es? Luciotrópico. Eso mismo que La hace en el corazón. relajación. Cuando hace la miodarena. ¿La qué? La relajación excesiva con contracción fuerte. Eso es lo que hace la miodarona. Por eso es un proarrítmico o un antiarrítmico farmacológico. Porque él hace que el corazón se expanda lo más que pueda, pero se venga con toda la quemasura. ¿Cierto? Eso es lo que hace la miodarona. Tenemos la clase 2, ¿son qué? Inotrópicos y cronotrópicos negativos. ¿Bradicárdico o taquicárdico? Y si fuera taquicárdico, ¿qué sería? Agonista. El 3, entonces hacemos mejor el parcial oral.
Claro. Una pregunta. ¿0 o 5? Cuatro. Bloqueadores de los canales de calcio y mecanismos desconocidos como el magnesio, penitoína, digoxina, adenosina. ¿Listo? ¿Alguna inquietud frente a este potencial? Esto lo deben saber como la palma de su mano. ¿En qué consiste la fase 0? La fase 0 es la entrada de quién? Sodio. La fase 1, calcio, potasio. La fase 2, sodio y ¿qué más? Sodio y potasio. ¿Y qué más? Calcio. La fase 3 y la fase 4 también es potasio, que es donde más actúan los potasios. Adenosina, la leyeron, la revisaron, hicieron unos talleres. ¿Cómo es que la situación de enfermería? O tanto, ¿cómo es? ¿Cómo es la situación de enfermería? El suapié que nosotros ¿Qué es el hacemos. sobapié? La valoración del paciente. Está lo Valoración. subjetivo, está lo objetivo, está análisis. El otro que que le hacemos la intervención y resultados. Plan y resultados. Evaluación. Subjetivo, el paciente refiere a opresión en el pecho. En este caso. Diagnóstico NANDA cuando administro adenosina. Diagnóstico NANDA cuando administro adenosina. ¿Cuál es el diagnóstico NANDA cuando administro adenosina? Me llama eso, se me olvidó. Ay, Produce la adenosina. Activa receptores urínicos, receptores adrenérgicos de superficie celular. Los A2, ¿los A2 qué son? A1, ¿dónde está? Alfa 1, ¿dónde alfa está? 2, alfa 1, Más sanguíneos. ¿Y qué producen? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción. Y si estimulados, ¿qué produce? Vasodilatación. Y si hay vasodilatación, ¿qué hay en corazón? ¿Aumenta la frecuencia o disminuye la frecuencia? Con vasodilatación Disminuye. si hay vasodilatación en el momento de producir la vasodilatación, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Se para. ¿Cómo se va a parar? Se va a Usted está hablando de medicina. Le estoy hablando en este momentico de la vasodilatación por efecto alfa 2. Si yo produzco vasodilatación en este momento, vasodilatación, ¿qué le pasa al corazón? Pues se contrae Para poder llenar. Entonces, ¿aumenta o disminuye? ¿Cómo se llama eso en enfermería? Diagnóstico NANDA. Taquicardia no es un diagnóstico. Aumento de gasto cardíaco. ¿Un diagnóstico de quién? Médico. ¿Alteración de qué? ¿Cómo se construye un diagnóstico de enfermería? Alteración de la perfusión tisular. Pero Ajá. el diagnóstico es No tienen que tener la nanda ahí abierta para decir cosas grandes. Es un diagnóstico médico inicial, pues que uno lo toma como referencia. Luego sigue un diagnóstico de enfermería. ¿Y cómo se construye el diagnóstico de enfermería? ¿Qué es? Si yo les estoy dando que presenta algo, que ya tiene algo, es un diagnóstico que diagnóstico real, evidencial, relacionado. relacionado con qué? Con hipotensión. Evidenciado por Administración de medicamentos. muy complicados allá de un diagnóstico de enfermería, una cosa que hay todos los días. Aquí sí. ¿Ah? Pero no así. Paciencia. No así. Metoprolol, cardioselectivo que actúa sobre receptores beta 1. Es un beta bloqueador, produce bradicardia o taquicardia. Bradicardia. ¿Y qué pasa con la función renal? Disminuye la frecuencia, aumenta el volumen de agua que se está distribuyendo en el cuerpo, ¿sí o no? Sí, porque está latina líquido. Bradicardia. Disminuye.
si disminuye el volumen de sangre circulante en el cuerpo, ese riñón va a tener mayor o menor filtración. Por lo tanto, el balance de líquidos que le vas a pedir a tu auxiliar de enfermería es un balance positivo o negativo. ¿Por qué? Porque se retira. Empieza a retener líquidos. Muy complicado. Muy complicado hacer ese análisis. Pero no así como se mide. A mi varón, esta la tienen que saber como la. No. Por toda parte. Esta no la va a explicar. Y digo, Profe, yo no uso la mía, yo no uso eso. ¿Qué es ese ritmo que se ve ahí? Una taquicardia. Supraventricular, sí. ¿qué es esto? Una taquicardia. ¿Tiene onda P? No. Una taquicardia articular. Indicación. Indicación. Es así, como le está diciendo. Más rápido, más cerradito. Sí. Y cuando vean la fibrilación es más chiquitito. La miodarma para la función del corazón por un momento, luego arranca. Ella lo que hace es eso, acción directa sobre el miocardio, produciendo una despolarización y aumentando la duración del potencial de acción. O sea que puede llegar a producir tetania, sí o no. No es la única parte del corazón que no tiene tetania. Única parte del corazón que no tiene tetania. ¿Qué es tetania? ¿Qué es tetania? William, ¿qué es tetania? No, ya no quiero. Párate para allá. ¿Alguna vez ustedes han escuchado un término que se llama tétanos neonatal? ¿Jamás? Dios que no. Ah, que vean, sí, sí, sí. Yo no lo he escuchado. Cuando nosotros, o cuando Colombia o el mundo entero determinó vacunar a las mujeres, lo que hizo fue ponerle 5 dosis, que es lo que le pidamos acá a unas niñas, que nos entrega el carnet de vacunación, que tenga 5 dosis de tétanos, para evitar que en el momento del parto generemos una transmisión de Clostridium tétano. ¿Dónde está el Clostridium tétano? En todo lo que haya óxido. Todo lo que tenga metal puede tener un Clostridium tétano. O sea, una tijera, una cuchilla, cualquier cosa. Ese Clostridium tétano lo que hace es buscar el sistema nervioso central y paralizar los nervios voluntarios del cuerpo. Y empieza una rigidez hasta que hace una cosa que se llama el niño cuando nace, hace una cosa que se llama opistótolos. ¿Qué es opistótolos? El niño empieza a hacerle esto. Retrae la cabeza hacia atrás. Sí, como ustedes hacen los sorcidos. Eso se llama tétanos neonatal. Y el niño queda como en archivo, como tal. Por eso la importancia de que toda mujer tenga el esquema de vacunación, porque la gran mayoría de embarazos no son planeados. Entonces, si estás con la cobertura, pues no vamos a tener el riesgo de eso. ¿Dónde tenemos todavía tétanos? Chocó, Popayán, Neiva, Tolima, Guajira, aquí tenemos en Pueblo Rico, tenemos en Geteibe de Mistrató. Hay unas zonas que todavía, porque la cobertura de vacunación es muy bajita y los partos todavía se tienen en casa. Entonces, en el momento en que se utiliza algún elemento, puede producir que no está bien desinfectado, que está contaminado o que haya estiércol de vaca o de caballo contaminado. Entonces, eso puede generar esa dificultad. Y eso al mismo, inmediatamente. Generalmente las primeras 24 horas ya no. Entonces, el corazón
Recuerden que el corazón es el único músculo del cuerpo que tiene autonomía, pero el único que es independiente de todo lo que pasa en su sistema nervioso se llama nodo sinusal. O sea que el corazón se puede parar en toda parte, en todas sus células, excepto en el nodo sinusal. Por eso es el único que no le da tétano. Él seguirá siempre. Puede que el corazón no se contraiga, pero él va a seguir lanzando impulso. Es la única parte del corazón que no le da tétano. ¿Listo? En el nodo sinusal. La digoxina, ¿qué vamos a tener nosotros? En algunas partes la digoxina ya ha sido prohibida porque es uno de los medicamentos que más toxicidad puede llegar a producir. Yo puedo producir un daño hepático severo porque me pasé de la dosis. La dosis terapéutica y la dosis tóxica en digoxina casi que es invisible. O sea, usted tiene que ser preciso en esas dosis porque puede intoxicar, a diferencia de los otros medicamentos que usted puede suspender o puede dar un antídoto. Con esa no. Entonces, en muchas partes del mundo, excepto en los países en desarrollo como Colombia, todavía en algunos territorios tenemos la digoxina. En algunos de sus hospitales puede que ya ni exista como tal. En especial aquellos que están en proceso, que están acreditados con alta calidad, la digoxina ha sido suspendida. Pero si ustedes van a un hospital y algunos de ustedes van a tener que hacer su concurso y tendrán que ir a Putumayo, tendrán que ir a territorios nacionales a hacer su práctica de enfermería, como tal, van a encontrar digoxina. Entonces allí sí se tiene que aprender esa dosis porque es lo único que hay disponible o lo único que yo puedo lograr que el paciente vuelva y aumente su fuerza de contracción, porque lo que hace la digoxina es eso. Ella lo que hace es inhibir de manera potente la ATPasa. ¿Qué es inhibir la ATPasa? Recuerden que si yo paro la bomba de sodio y potasio, quiere decir que al parar la bomba, la célula se queda así, contraída. Entonces lo que hace es aumentar esa fuerza de contracción para que ese corazón vuelva y se active. Eso es lo que hace directamente. Entonces su función. Pero recuerden, este medicamento lo van a encontrar no en toda parte, pero poco disponible en Colombia. La lidocaína, yo creo que esta sí la manejan ustedes y yo sé que ustedes son muy juiciosos cuando están viendo que su médico o que ustedes mismos en los sitios que todavía les permiten administran lidocaína o ponen una penicilina con lidocaína. Yo me imagino que ustedes eso no lo hacen, ninguno hace ese tipo de mezclas para que no duela como tal. Entonces, la lidocaína disminuye la descolorización, inhibe la bomba, o sea que si yo pongo anestesia, cuando estoy poniendo anestesia, puedo producir un paro. Y ese paro no es porque haga una reacción adversa, es un efecto secundario porque él es un bloqueante de los canales de sodio. Y recuerden que la primera fase de la descolorización es el canal de sodio. Entonces, no sé cómo la están manejando, pero creo que hay estudios nuevos, inclusive están poniendo como un cese antes de poner ciertos medicamentos de anestesia que les ayudan, no sé cómo lo están haciendo para poder pasar el trabajo y lo demás. Que en la clínica donde estábamos incluso ya no se está utilizando eso, se utiliza Jaluto. Porque si no pegó un estudio y dijeron que ya no era alta fase, no, solamente alta. exacto, la concentración va a generar esto que les comento porque hemos tenido muertes súbitas en todo el mundo. Ustedes van a encontrar varios estudios donde la lidocaína antes lo utilizamos con mucha frecuencia y ya ahorita hay una restricción. Incluso si ustedes miran el sistema obligatorio de garantía de la calidad, antes estaba autorizado para enfermería, en este momento el sistema lo quitó, no lo permite. Y si ven, lo aplicábamos mucho para suturas y onisectomías. El sistema obligatorio suspendió onisectomías para los médicos generales y se lo dejó solo a ortopedia. Entonces, por el uso indiscriminado de este tipo de anestesias. El corazón, yo sé que ustedes se saben de memoria la anatomía del corazón, cada uno de sus puntos, dónde están las válvulas, dónde están. Pero, Esto es un recordatorio de morfofisiología para el taller dentro de 8 días. Todos recuerdan cómo es la cascada de la coagulación, ¿cierto? Bien,
Ok. Todos recuerden que hay unos factores que en el momento en que yo tengo una lesión, que ya no manejamos intrínseca, extrínseca, sino que ya se maneja una global. ¿Cierto? Entonces, nos vamos a recordar algo. Recuerden que siempre que hay una lesión de un vaso sanguíneo, va a haber una vasoconstricción local. Esa vasoconstricción local, ¿qué libera? ¿Recuerdan las sustancias de liberación rápida anafilaxia? ¿Recuerdan cuáles son? Que son leucocitos, serotonina, leucotrienos, todo lo que ustedes vieron en un dibujito que pudieron haber visto en sangre, por el morfo 1, que dice células madre, y las células madre se les divide en células mielocíticas, células... ¿Qué son las caras? Que no. ¿Que no? Bueno, el todo es que se liberan unas sustancias en ese tejido, y dentro de esas sustancias, para nosotros las más importantes, es aquellas que se han considerado las citoquinas, las prostaglandinas, los leucotrienos, que ellos lo que hacen es llamar al resto de células, que es lo que llamamos quimiotaxis. ¿Qué es quimiotaxis? Llamar a todos para que me vengan a ayudar. Eso es lo que hace. Ese llamado hace que las plaquetas se vengan y hace que haya adhesión plaquetaria. Esa primera adhesión plaquetaria es lo que llamamos nosotros coágulo lábil. Y una vez que se activa el coágulo lábil, que las plaquetas se rompen, es que activan la cascada de la coagulación. Es cuando el coágulo lábil empieza su destrucción, activa la cascada de coagulación. Y la cascada de coagulación, ahí sí tienen los diferentes factores de la coagulación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Recuerden que hay unos factores de la coagulación que son sintetizados en el hígado. ¿Lo recuerdan? 2, 5, 7, 9, 10, 11 y 17. Pero siempre nos aprendemos estos. ¿Lo recuerdan? 11 y 12. ¿Y por qué para nosotros son importantes estos? Entonces, por eso es que es tan importante que enfermería apenas nazca el niño, apenas nazca, le aplican vitamina K. Porque el niño, la vitamina K, se produce única y exclusivamente por la microbiota bacteriana que hay en el tracto gastrointestinal. Pero como el niño nace totalmente limpio, pues no tiene cómo producir esa vitamina K y por lo tanto no tiene cómo activar sus factores de coagulación. Por lo tanto, ¿qué es lo que le hago? Le administro una vitamina K mientras la mamá le inicia lactancia materna. Entonces, por eso es que nos enseñaron, todos hicieron el curso de Minuto de Oro. ¿Dónde se hace eso? Estamos como que llevados. El curso de Minuto de Oro, que los invito a que en algún momento de su vida lo quieran hacer, lo que busca es la protección del niño, y por eso nos enseñan en el Minuto de Oro que yo al niño nunca le seco las manos, jamás le seco las manos en el momento del parto. Le seco la cabecita porque se enfría, y pierde humedad y por lo tanto se puede convulsionarme por el frío, pero las manos no se las seco, porque el niño apenas nace, lo que empieza a hacer es eso. Y se toca la cara y hace eso. Cuando hace esto se está reconociendo y la mano le huele a la teta y por eso empieza el rastreo. Si usted lo pone encima del abdomen, él empieza a buscar dónde está. Si usted le limpia la teta a la mamá y le limpia los brazos, el niño pierde la conexión y disminuye la adherencia a la lactancia materna. Entonces, por eso no le secamos, sino que automáticamente lo ponemos acá en el abdomen mientras termina de pulsar el cordón y el niño va a iniciar su lactancia materna, favoreciendo no solamente el vínculo, porque recuerden
Recuerden que el vínculo hace que el niño retrase el tiempo de consumo de drogas. O sea, un niño con lactancia materna progresiva disminuye la probabilidad de que consuma drogas antes de los 19 o 20 años. Entonces, eso es algo. Me faltó Y por eso teta. nos aprendemos algo. Entonces, los vitamina K dependientes son 1972. O sea, el factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 12, que son los que están aquí, que los activamos en el momento en que nace y le ponemos vitamina A. ¿Listo? Vamos a tener nosotros que es la inducción de las plaquetas, la liberación de ADP, que nos vamos a tener. Yo, quienes haya explicado AINES pudieron haber retomado esta partecita, frente a eso que tiene que ver con las ciclosinasas y la densitoglifosina. Entonces, hay dos grupos que vamos a tener en cuenta, que son los grupos de protrombina y el grupo de fibrinógeno, de factores, y tenemos un grupo de contacto. Recuerden que los grupos de protrombina van a depender de la vitamina K. Los grupos de fibrinógeno se van a consumir durante la formación de la fibrina. O sea que a medida que se va formando el coágulo, ellos se van a destruir. Y tenemos otros, que es el grupo de contacto, que solo hasta que se haga el coágulo, ellos se activan. Ellos mantienen libres y mantienen inmaduros en el cuerpo, pero apenas entran en contacto con un coágulo, inmediatamente se activan. Esa es la cascada. Esto que ustedes lo aprendieron de memoria, porque esto hace parte del examen de morfo. Y esta que me imagino que la vieron. ¿No vieron sangre? Vamos a ver sangre. Bueno, vamos a ir concluyendo. Hasta hace unos años se decía que nosotros teníamos una cascada de la coagulación, que era un factor intrínseco y un factor extrínseco, hasta hace algunos años. ¿Qué era el factor intrínseco? Era que si yo tenía alguna enfermedad que fuera autoinmune, mi cuerpo, al generar ese rechazo de esa respuesta inflamatoria, podía desencadenar una cascada de la coagulación. Y es lo que conocemos como coagulación intravascular. ¿Sí? No hay una lesión externa, no hay nada, sino que yo internamente, por mis condiciones fisiopatológicas, voy generando los coágulos. Pero también existía la cascada externa, y es si me doy un golpe, si me corto, si me dan un tiro, alguna lesión externa, se activaba la cascada. Entonces lo que se decía era, vean, tenemos una intrínseca que inicia con la activación del factor 12 y tenemos una extrínseca que se activa con el factor 7. Eso era lo que se pensaba. Esto, pues ya vi que no se lo aprendieron y ahorita no se lo van a aprender, que van a tener en cuenta y no pueden olvidar. No pueden olvidar. Primero, que para nosotros es vital conocer que necesitamos activo un factor 10. Adicionalmente, que el factor 10 junto con el factor 5 es el que activa la trombina. Pero que la trombina es inhibido por la antitrombina, que es una sustancia que yo produzco. ¿Por qué no van a recordar? Porque alguno de ustedes utiliza heparina. Alguno de ustedes. Y el mecanismo de acción de la heparina es potenciar la acción de la antitrombina. Entonces, si yo potencio la acción de la antitrombina, quiere decir que bloqueo la trombina. Si bloqueo la trombina, no hay fibrina. Si no hay fibrina, no hay coágulo. Por eso es que en el taponcito nosotros ponemos tapón paralizado, para evitar que ahí en ese sitio se arme el coágulo. Y es porque potencio la acción de la antitrombina. La antitrombina, que yo ya la tengo en mi cuerpo, él hace que actúe con más fuerza y por lo tanto inhibe toda la formación de ese trombo y por eso no se tapa esa. ¿Listo? Como tal.
esto que ustedes pasaron la evaluación. Esto es lo que dice actualmente, vean. La cascada de la coagulación tiene básicamente 3 fases. Nadie se va a aprender, ya eso fue hace años que nos tocó aprendernos toda la cascada viejita. Y ahorita dicen, no, tenemos una primera fase que se llama agregación plaquetaria. Una segunda fase que se llama de iniciación de la cascada de coagulación. Una tercera fase que se llama amplificación y otra tercera fase que se llama formación del trombo. 4. Ajá. O sea que vamos a tener 4 momentos. Un momento de agregación plaquetaria, un momento de iniciación, un momento de amplificación y un momento de trombo. Ahí están los 4 momentos. Porque hay que tener eso claro para que ustedes entiendan por qué hay 4 grupos de medicamentos. El primer grupo es antiplaquetario, inhibición de acá. Y ustedes vieron 2 medicamentos muy fuertes del semestre pasado, que fue el ácido acetilsalicílico y el clohidroguero. ¿Cierto? Quedó bien. Luego, los anticoagulantes. ¿Qué quiere decir anticoagulante? Quiere decir que trabaja sobre la cascada como tal. Anticoagulante. O sea, evita la formación de coágulo. Anticoagulante. ¿Ok? Y luego vienen los fibrinolíticos, o sea, los que actúan directamente destruyendo el trombo. Son los 3 medicamentos. Primer grupo, inhibe la agregación plaquetaria. Segundo grupo, inhibe la activación de la cascada. Tercer grupo, rompe el trombo, destruye el trombo. Y el cuarto grupo que aparece acá son los coagulantes. Aquellas personas que yo le tengo que dar algo para que coagulen. ¿Esos son los del factor 8? ¿Cómo? ¿Esos son los del factor 8? Factor 7, factor 9. Ok. ¿Ok? Que le doy eso. ¿Estamos? ¿Sí queda claro Gracias, estos 3 profesor. momentos? No les voy a preguntar qué es el factor 1, qué es el factor 2, qué es el factor 3, pero sí dónde actúan, porque van a encontrar lo que hace cada uno de ellos y la heparina se une a la antitrombina 3, inactivando todas ellas, potenciando la acción. Entonces, eso lo van a encontrar en el documento, en el taller. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Repita, ¿De todas? repita. Recuerden que hay unas heparinas de alto peso molecular y otras de bajo peso molecular, como tal. Ahí están señalados. Estos, ustedes saben mejor el mecanismo de acción de estos que yo. Tirofibam. Y los medicamentos que van a ver. Teleplaza, reteplaza, ¿Alguien los estreplaza. conoce? No. Para trombolizar. Para trombolizar. Exacto. Entonces, ustedes dirán, ¿y eso por qué yo? Porque a nosotros que nos toca suministrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué les toca suministrarlo, Ley? ¿Por qué? Por el nivel de riesgo. ¿Por qué crees? Por los cuidados que tenemos que ese medicamento. Sí es una cosa, pero ¿por qué? O sea, algo más fuerte. Porque hay que romper. No, porque usted cuando empieza a administrar ese medicamento, usted le pone un electro al paciente y mira en qué momento va a ayudar a que esa, si es, me parece que es en elevación del segmento ese texto que se les pone. Entonces usted tiene que mirar que el segmento de ST empieza a disminuir esa onda o a perfundir y usted lo mira ahí en el electro cuando lo está tomando, ¿no? En parte también es eso. ¿Pero por qué? Medicamento de alto riesgo, ¿no? Porque Sangrado. lo que pasa es que ese medicamento lo que va a hacer es, por ejemplo, en la clase, cuando es por bloqueo, va a destruir el coágulo que no permite el paso de la sangre. Eso está muy bien. Pero ¿por qué la enfermera o el enfermero tiene que aplicar y saber esto? ¿Por qué? Porque ya es riesgo, ¿no? ¿Por qué? No, señor, ¿por qué? Porque él va a conocer el efecto, o sea, el ¿Por qué? ¿por qué? Miren esto tan bonito. Porque no solamente actúa el cuerpo. Porque la ley ya dijo que usted Porque sí. y el médico deben tener en cuenta la
ventana. El periodo de Y ventana. por lo tanto usted, si está en un servicio y el médico no está, usted inicia trombolisis. Usted como enfermero o Me enfermera, toca pasarme a porque depende de hemodinamia. usted la calidad de vida del Hemodinamia. paciente. Es la única norma, exceptuando la de AIEPI en territorios nacionales. ¿Ya vieron AIEPI, cierto? No. ¿Cómo que no? ¿A dónde? ¿El segundo semestre no vieron promoción y prevención? Ese y otro. No los voy a molestar más. Única y sencillamente para decirles, vea, no les olviden que hay una lesión isquémica y una lesión hemorrágica. La idea es que la lesión, lo que yo tengo que buscar es que yo puedo tener un trombo y lo puedo destruir. El trombo puede ser una embolia y puede producir isquemia. La idea es que yo logre que ese paciente me llegue hasta la isquemia, pero no me llegue hasta la muerte del tejido. Por eso le hablan a usted de una ventana. Entonces, los libros le van a hablar a usted de una ventana de 4 horas, pero ustedes ya saben que es hasta 4 horas y media, 5 horas. Pero le dicen, lo que le miden a usted, la ley lo que le mide es puerta, medicamento. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto se demora en entrar por esa puerta y yo en haberle administrado? Por eso la ley autoriza que enfermería, que es quien primero recibe al usuario, sepa administrar los medicamentos y valorar al paciente. Por eso ustedes en la presentación van a encontrar a Cincinnati, a NIS y a Paz. Eso sí se los va a preguntar. Sí. ¿Qué? La verdad que se llama rápida, ¿no? Claro, ahí la... No sé. ¿Qué es Paz? ¿Qué es eso? Cara. La F es cara. Face. Aquí van a encontrar. Ahí está. ¡Ay! Dios mío. Ustedes tienen eso en las diapositivas.